Muy bien, pues bienvenidos todos a esta nueva clase que tenemos y estamos tratando sobre esta carta de Gálatas. Bienvenida hermana Sonia y Cielo y todos, Leti y Damaso y Elvi, ¿no? Que están aquí para acompañarnos en esta clase de hoy. Y también Mayra desde Atlanta nos acompaña en esta clase. Bienvenida, Mayra. Gracias. Bien, vamos a seguir adelante con esta clase. Estamos observando hace ratito que tenemos ya muchas clases. Ya tenemos 41 clases de Gálatas, ¿verdad? Que hemos observado y estudiado y algo hemos aprendido de ahí. Bien. Hoy queremos leer en Gálatas capítulo 4. Versículo 8. Versículo 8. 4:8. Sí. Versículo 8 hasta el versículo 12. Sí. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo en forma alternada y lean en voz alta porque se está grabando. Y pausamos. Dice la palabra del Señor: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardé los días, los meses, los tiempos y los años. Temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Juntos os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Bien, hasta aquí. Lo que alcanzamos a ver aquí en esta sección, que se aparece nada más de todo lo demás, prácticamente sería esta sección desde el 8 hasta el versículo 18, ¿no? Pero quiero separar un poco eso para hablar de un punto especial. Quiero hablar acerca de la vida, porque el apóstol está hablando de este punto, ¿no? El apóstol nos habla aquí de la vida pasada y la vida presente, y después también dice que estos hermanos de Galacia quieren volver a la vida pasada. Entonces, en esencia, lo que aquí está hablando aquí es de la vida pasada de los hermanos de Galacia, pero que ahora están en Cristo, es la vida presente. Pero que una vez que conocen al Señor Jesucristo, quieren volver a la vida pasada. Entonces, el apóstol ahora va a estar muy preocupado por esto. Y en cierto sentido le provoca un temor al apóstol. Y por eso dice, versículo 11, dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, ustedes se dan cuenta todo lo que el apóstol está diciendo en esta carta. Desde que empezó la carta, primero los trató a los hermanos no tanto como hermanos, o sea, eran sus hermanos, por supuesto, nunca lo negó, pero les habló con dureza. En el primer capítulo de Gálatas les habló con dureza, ¿verdad? Y los colocó como si estuvieran o sea, el haber revuelto el evangelio con el judaísmo. Dijo el apóstol que si un ángel de Dios viniera y les hablara, que no lo deben tomar en cuenta. Si viene otro apóstol que trajera otro evangelio diferente, que el tal sea anatema. O sea, esas cosas el apóstol dejó clarísimo en la mente de los hermanos de Galacia. Así que luego el apóstol, después de eso, él vino haciendo un resumen de lo que él era, de quién era él. Era el apóstol, un hombre llamado por Dios, pero él hace un resumen de su vida, ¿verdad? Y cómo el Señor lo trajo a la salvación, cómo él fue y visitó también incluso a Pedro en aquellos tiempos, y los apóstoles en aquellos tiempos a él lo recibieron y le dieron la mano, es decir, que lo reconocieron como un apóstol del Señor.
Por tanto, él era un apóstol de Dios, registrado por los demás apóstoles originales que lo autenticaron de esa manera ante todos los demás. Y a pesar de que ellos mismos lo autentican como un apóstol de verdad, el apóstol tenía un conocimiento muy elevado de la revelación de Dios en cuanto al Evangelio. Y eso lo ponía por encima de todos. Aunque eran los 12 apóstoles, él fue como un abortivo, pero el Señor se le reveló al final a él y le dio el Evangelio, el Cristo resucitado. Los hermanos apóstoles lo vieron también resucitado, pero estuvieron con Cristo en su vida terrenal. Y el apóstol Pablo no anduvo con él. En toda la enseñanza que tuvo él, que estuvo 3 años en Arabia, el Señor lo enseñó, el apóstol le dio la revelación para entender el Evangelio. De tal manera que lo entendió tan claro así, que podía distinguir cuando algo estaba mal. Y a Pedro incluso, el apóstol Pablo lo tuvo que reprender, no porque no entendiera a Pedro, porque él entendía perfectamente bien, sino por haber caído en la simulación, ¿verdad? Por haberse puesto del lado de los judaizantes. Porque todavía había en Jerusalén, que eran los apóstoles de la circuncisión, y también estaba Santiago como pastor en la iglesia de Jerusalén. Y en cierto sentido, estos hermanos que eran apóstoles del Señor, que eran de la circuncisión, o sea, de los judíos, todavía mantenían ciertas cosas, ellos como judíos todavía guardaban ciertas reglas, ciertas fiestas, ciertas cosas que mandaban así, pero sí, entendiendo que esas fiestas, que esas cosas que se guardaban, que le mandaban la ley, no se hacían con motivos de algo meritorio, no lo hacían así, sino lo hacían porque eran fiestas del Señor. Pero cuando esos hermanos en Galacia habían venido los judaizantes con esas ideas, porque eso sí creían, ellos sí creían que la salvación tenía que mezclarse con guardar los sábados, con guardar la ley, con guardar ciertos ritos y ceremonias. Entonces tenía que mezclarse para que fuera completa la salvación. Así que esta gente viene, introducen en la mente de los hermanos en Galacia, y entonces ellos empiezan a creer esas cosas, y los hermanos en Galacia toman esta enseñanza y la atesoran dentro de sí, y ahora caminan de acuerdo a esa clase de enseñanza que tienen los judaizantes. Hoy también tenemos judaizantes en estos tiempos, en estos días en que vivimos. Hay ciertos grupos que también se llaman judaizantes, que hacen sus fiestas y cosas como esas. Esto es un retroceso, para los que están escuchando, un retroceso a la comprensión y una mezcla con el Evangelio, lo cual, si tú mezclas esas cosas, si eres un judío y tienes esas fiestas, entonces eres un judío y lo haces bien, pero nunca lo debes poner como si fuera una cuestión meritoria, porque son fiestas del Señor. Pero cuando las personas hacen fiestas para el Señor y las toman como meritorias, entonces ya se mezcló el Evangelio con obras. Así que también hay muchas personas actualmente que están así. Las personas que guardan los sábados, hoy también, el día de hoy, y es lo que Pablo va a enseñar aquí. Cuando dice el apóstol, el versículo que leímos, dice, versículo 10, si guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Versículo 11. Se han regresado desde la universidad, otra vez volvieron a inscribirse en el kinder. Sí, quieren volver a empezar con el abecedario, empezar a ver la A, las vocales, y eso lo hicieron voluntariamente. Eso muestra la ignorancia y la necedad de una persona. Es decir, que no entendieron el Evangelio, pero vinieron los judaizantes y se lo mezclaron con palabra de Dios, porque la Biblia decía de estas cosas. Entonces lo mezclan y así lo ponen ellos. De tal manera que ahora el apóstol, cuando va recorriendo todo esto,
nos va llevando y le va diciendo, va paso a paso. Luego nos habla de la ley del Señor, que la vimos ya en muchas clases de eso, y su propósito de la ley. Vimos esa ley del Señor y cuál es su propósito. Vimos que esa ley lo que hacía era que había encerrado a todos los hermanos, a todo el grupo de judíos en aquellos tiempos, en las épocas pasadas. Los encerró bajo la ley y el Señor usó esa ley para encerrarlos a todos ellos. Y también esa ley tenía la función de descubrir los pecados. Tenía la función también, aparte de los pecados, tenía la función de aumentar los pecados. Es decir, de que tú te vieras mucho más pecaminoso de lo que tú te puedes ver. Eres tan pecaminoso pero no lo ves, pero la ley de Dios, que es luz, viene a tu vida, tú la lees, la crees y te revela entonces la santidad de Dios y su justicia y te hace ver a ti que eres un verdadero pecador. Por tanto te desplaza como una persona maldita delante de Dios. Así es. Entonces eso hace la ley de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, según el capítulo 4, que tenemos aquí, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Luego también el Señor, para dar la solución a la vida de estas personas que estaban encerrados bajo el pecado, encerrados bajo la ley, encerrados bajo la maldición, envió al Señor Jesús en el tiempo que Dios había establecido. El tiempo solamente Dios lo sabía. Y sí, a través de la historia se ven los tiempos. Ya cuando el Señor vino a este mundo, los judíos y fariseos sabían también del tiempo, porque cuando fueron los magos a preguntarles de que allí había nacido, del rey que iba a nacer, sabían ellos que era en Jerusalén, que era en Belén de Judea, y que entendían en cierto grado, pero todavía no sabían que había nacido. Lo supieron los magos que estaban fuera de Israel. O sea, el Señor reveló su nacimiento primeramente, o sea, le reveló, bueno, no primeramente, porque primero se los enseñó a los pastores, ¿no? Cuando Jesús nació. Y luego se los muestra a los que están lejos de Israel, a los magos, ¿no? A los sabios. Entonces, eso lo hizo Dios. Y había un tiempo especial para que Dios trajera a luz, que Él viniera. ¿Sabe que hay dos cosas que Él envía? Para salvarnos a nosotros el Señor, Él envía dos. Hay dos envíos de parte de Dios. Versículo 4, Gálatas 4, 4. Y eso es todo lo que uno necesita aquí. Primero, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y cuando le envió, nació, marca dos aspectos ahí: nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que fuese entonces, iban a ser de mujer, lo que había dicho Génesis 3:15. Nació de mujer significa que no nació de hombre y mujer, sino solamente de mujer, únicamente. Quedó clarísimo ahí, ¿eh? Y también nació bajo la ley. Estaba todavía bajo la ley. Así que él estuvo bajo la ley, vivió bajo la ley. Para que él cumpliera la ley. Para que cumpliese la ley. Esos dos aspectos. Él nace, pero quiero que noten el punto. Para darle solución al pecado del ser humano, Dios envió a su Hijo, número 1. Número 2. Una vez que lo envía, el Señor pagó por los pecados de todos aquellos que habíamos de creer en Cristo. Entonces Él se fue de este mundo y el Señor Jesús dijo: yo no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. ¿Qué dijo el Señor? Les enviaré, ¿verdad?, un consolador, a mi Espíritu Santo. Así que el versículo 6 de Gálatas 4, ahí estamos. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ahora quiero que entiendan, que se quede bien claro esto, porque eso es la esencia. Esa es la esencia de un cristiano. O sea, esa es la esencia para que seamos hijos de Dios. Primero, el Padre nos eligió, el Padre envió a su Hijo, y para asegurarnos a nosotros
para asegurarnos. Entonces, cuando su hijo se fue ¿para qué se fue de su hijo de este mundo? ¿Qué está haciendo el Señor ahorita aquí? Para interceder por nosotros. Él es un intercesor ante el Padre. Pero también envía su Espíritu aquí. Envía su Espíritu para que entonces testifique a nosotros, para que uno sepa que somos hijos de Dios, hermana Sonia. Usted no necesita que hagamos aquí una encuesta y digamos, ¿quién cree que es hija de Dios? Usted no tiene que depender de que diga Elvia, Leti, Damaso, Chelo, yo, Norma, que estemos de acuerdo en que sí es hija de Dios y por democracia, ¿no?, la hacemos hija de Dios. ¿Cómo sabe usted que es hija de Dios? ¿Cómo saben ustedes que son hijos de Dios? ¿Cómo lo saben? Por sus hechos. Versículo 6. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Versículo 6. Esa es la viveza. Dentro de ti el Señor creó otro ser. En nuestros corazones. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos. Ahora, porque somos hijos, ¿qué éramos antes? Esclavos. ¿Verdad? Antes éramos esclavos. Así que, pero ahora somos hijos. ¿Quién nos hace hijos? El Espíritu Santo. Así es. Dice el pasaje: sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Bueno, ¿por qué es que somos hijos nosotros? Porque Dios envió a su Hijo. Quiero que entiendan ese detalle. ¿Cómo es que somos hijos nosotros de Dios? Porque Dios envió a su Hijo. Antes de Cristo, ¿había hijos de Dios? A ver, ya lo enseñé la pasada yo. ¿Qué creen? ¿No había? Antes de Cristo, ¿había hijos de Dios? No, era el hijo nomás. ¿Seguros? Sí. Pues era, se hizo único. Bien. Primero, quiero que se quede bien claro que somos hijos porque Él mandó a su Hijo. Pero antes de Cristo, Dios llamaba a su Hijo Israel en forma corporativa. Sí, es cierto. ¿Se acuerdan? Sí. Los ángeles de Dios son sus hijos. A Adán le llamó también su hijo. En Lucas, dijimos en Lucas 3:38, cuando Dios lo formó. Pero después que él pecó, él perdió su filiación con Dios y estaba bajo condenación. Por tanto, ya no era su hijo. Perdió esa filiación con Dios. Por tanto, todos los seres que nacimos de Adán, venimos a ser la imagen de Adán. Si traemos la imagen borrosa de Dios, la traemos porque Él implantó en nosotros su ley, y esa ley revela la santidad de Dios y su justicia de Dios. Esa ley que dice no mates, no robes, no hagas esto, no hagas lo otro, que la tiene cualquier ser humano, esa revela la imagen de Dios, su semejanza de Dios en nosotros, pero está borrosa. Así que antes de esto no había hijos, y por eso yo una vez dije que los hermanos, las personas que oraban antes, cuando oraban al Señor, ¿cómo oraban ellos? Por medio de... ¿Hablaban? Cuando oraban, Abraham. cuando se dirigían a Dios, Abraham, Isaac, Jacob. así es, no oraban en el nombre de Jesucristo, No. ¿verdad? Oraban al Padre Abraham, Padre Isaac. Pero Dios envió a su Hijo, porque Él quería hacernos sus hijos. Y eso lo dice Hebreos 2:14. Fíjense en ese pasaje. ¿Hebreos qué? 2 y verso 14. Hebreos 12, 14. 2, versículo 14. Ah, 2. Pero antes de eso, lean del capítulo 1, versículo 5, para que quede claro lo que voy a decir. De Hebreos 1:5.
Esta es otra versión. En efecto, ¿a qué ángel jamás le dijo Dios, tú eres mi hijo? Sí. En este día yo te he dado la vida. Ok, thank you. 2:14. Sí, hasta ahí, es un pasaje que en esta versión dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? En ese sentido de filiación. Son hijos de Dios, como todos los seres humanos son hijos por creación, ¿verdad? Porque es el Padre del universo, es el Padre de toda la creación. Él creó este mundo. Así que en ese sentido, por creación, pero no por redención. Pero el primero al cual le llama a su hijo es a Cristo. En ese sentido. Que lo engendra Él, ¿verdad? Luego el capítulo 2, versículo 14, Chelo, ¿lo puede leer en voz alta? Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. ¿Síguelo leyendo? El diablo. Sigue leyendo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Así es. Está bien hasta ahí. Pero el otro versículo 13, no te lees ese pasaje, dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, Dios le dio hijos a Cristo, que Él se los dio, porque Él pagó por ellos, y le prometió un pueblo, que van a ser hijos. Entonces, a través de esto estamos viendo que ser hijos, entonces eso es el privilegio más grande que uno puede tener, ¿verdad? Porque ahora el Señor, para ser hijos, hay dos funciones que hace el Señor. Hay dos actos de Dios para transformarnos en sus hijos a nosotros. Cuando estábamos en este mundo sin Cristo, sin Dios, no éramos sus hijos, pero para poder ser sus hijos, entonces Él hace dos acciones. Una, la cual es, su espíritu nos regenera a nosotros. Es una cuestión pasiva, en la cual tú no te das cuenta de eso. Cuando el Señor viene a ti y te transforma, te cambia dentro de ti, esa es la transformación, esa es la regeneración. Entonces, en ese momento, tú no sabes qué está sucediendo contigo, porque Jesús lo dijo en Juan 3, versículo 8. Dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, dice el Señor, es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así cuando Él te cambia, implantó en ti un nuevo ser, tú ni cuenta te diste. Pero cuando Él te lo implantó, una vez que te lo implantó, entonces ya hay en ti algo que tú no tenías antes, un nuevo ser, que es diferente a toda tu forma de ser de antes, que no le gustan cosas que a ti te gustaban antes, que Él ahora quiere y anhela leer la palabra de Dios. Antes tú no la anhelabas, pero cuando Él implantó en ti el nuevo ser, entonces se empieza a revelar en el sentido de que tú ahora puedes decir Abba Padre. Antes de eso, tú orabas al Señor y cuando tú no eras cristiano, tú podías dirigirte a Dios, el Dios creador, el Dios del universo, el que hizo los cielos y la tierra, pero tú no ibas a Él como el Padre. Pero cuando Él te salvó, cuando Él te regeneró, cuando Él te cambió, versículo 6, capítulo 4, ahora viene otra acción de Dios, que dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esta acción de poder decir, ir a Dios como tu Padre, tú no podías hacerlo antes. Y eso es lo que te distingue a ti de uno que dice que conoce a Dios, que conoce de Dios, ¿no bien? Y puede conocer toda la palabra de Dios también,
pero no conoce a Dios y no tiene dentro de él ese testimonio. Así que la pregunta es, ¿cómo sabes tú que eres su hijo? Hermana Sony, ¿cómo sabe que es su hija? Porque ya Dios nos compró Cristo con su sangre. La cuestión aquí es, ¿cómo sé que soy su hijo? ¿Cómo dice el pasaje aquí que sabemos que somos hijos? Versículo 6. Porque tenemos que responder como dice Dios, para poder entender perfectamente bien. Versículo 6. Léanlo otra vez más de nuevo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, ¿Y qué sucede? del cual clama Abba Padre. Entonces, ¿qué sucede cuando tú eres su hijo? Recibimos el ¿Qué? Espíritu Santo. Sí, pero ¿en qué se manifiesta ¿en qué se manifiesta él? Si él lo envía, tú lo recibes en tu corazón, pero cuando ya lo recibes en tu corazón, entonces, ¿cuáles son las evidencias de que está en tu corazón? Cambiaste. Ok, ¿qué sucede aquí, versículo 6? Quiero que lo entiendan bien. Quiero que lo quede bien clarito. ¿Qué sucede ahí? Podemos clamar ahora como nuestro Esa es la Padre, cosa. como nuestro Padre. Antes tú no lo hacías. Esa es la evidencia. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 15, 14 y 15, que va de acuerdo con esto. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Estos son hijos. estos son hijos de... ¿Quiénes son hijos de Dios? Si uno pregunta en este pasaje, ¿quiénes son hijos de Dios? Bueno, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que la pregunta que tú tienes que hacerte siempre es, ¿soy guiado por su Espíritu, sí o no? Sí. Y entonces, ¿cómo sé que soy guiado por su Espíritu? Entonces, dice el versículo 15, cuando habéis recibido el Espíritu, ¿cómo sé que yo soy guiado por su Espíritu? Versículo 15 de Romanos 8:15. Ya tenemos paz para con Dios. Pues versículo 15 de Romanos 8:15. Pues estamos hablando de la pregunta esa. Ya no somos esclavos. Versículo 15, ¿lo pueden leer en voz alta? Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sí lo están Que ya no entendiendo? podemos estar en temor. Esa es la cuestión que un hijo de Dios debe experimentar esto. Eso no es una teoría, sino que es algo que tú experimentas. Dios permite que tú haces, Él lo hace, pero aparte Él quiere que tú lo experimentes para que tú sepas quién eres tú. Y lo vas a conocer en que tú ahora puedes ir a Él con confianza. Y que no hay temor, porque aquí está el espíritu de temor en ti. Ese pasaje lo está diciendo. ¿Lo ven? Así que es lo que Dios quiere dejar bien claro. Y al hacer esto, entonces, capítulo 4, versículo 7 de Gálatas, regresamos al punto. Así que, ¿Cuál dijiste? capítulo 4 de Gálatas, versículo 7. 4, 7. Así pues ya no eres más esclavo, Sino hijo. Sino hijo y coheredero. Ya no eres ¿Cómo eras antes tú de eso? esclavo. Como esclavo, Del pecado. cuando leímos Romanos 8, versículo 14, miren, es que necesitamos que esto se quede bien Porque clarito todos los también. que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Versículo 15 de Romanos 8. Porque es que esto va en relación a una cosa, para poder entender bien mi posición. Yo quiero entender quién soy yo, si en verdad soy su hijo o no lo soy. Porque es una pregunta muy importante. 8, ¿qué? 8:15. Pues no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud te conduce al temor. El espíritu del Señor te conduce a orar al Señor con libertad. Y entonces tenemos que cuando Pablo concluye aquí en Gálatas 4:7, dice, así que ya no eres esclavo, en lo cual hay temor, ¿verdad? Sino hijo, en el cual hay libertad. Y ese hijo puede clamar, el esclavo no puede clamar. Un esclavo no puede clamar a Dios como padre.
Puede hacer trabajos de Dios, porque es su esclavo. Pero no puede clamar al Señor como su padre. Él no va a ir nunca como su padre. Va a ir como un servidor, como un esclavo. Y va a tener que hacer todo lo que su padre dice. Y si hace mal el esclavo, entonces el Señor va a aplicar su ley en él. Pero si el hijo hace mal las cosas, eso ya no está bajo ley. Porque ahora está bajo la filiación de Dios. Y es su padre. Y Él mismo quiso hacerte tu hijo. ¿Lo ves? Entonces, si ya eres su hijo, dice versículo 7 de Gálatas 4. Si no hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ok, hasta aquí llegamos ya como resumen de todo eso. Ya eres su hijo. Hermanos Gálatas de Galacia. Ustedes son hijos de Dios. Ya no son esclavos. Ya no son esclavos. Ya somos libres. Déjenme les digo la historia, entonces, dice Pablo, no digo yo, Pablo dice, le voy a decir la historia de sus vidas, ¿cómo eran ustedes antes? Esclavos Versículo 8 de Gálatas. Ciertamente en otro, hermanos Gálatas, ciertamente en otro tiempo, versículo 8, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Esa es la historia de la vida de ellos y de la vida de nosotros, o sea, la vida de cualquier persona que no conoce, o sea, que cuando no conocía a Dios, cuando no conocíamos a Dios, ¿cuál era nuestra vida? Pues, Pablo dice, el pecado. ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros antes de conocer a Dios? Servíamos a otros dioses. Pero dirás tú, es que yo no hacía eso. Sí lo hacías. Sí lo hacía. La Biblia dice que sí lo hacías. Tal vez no tenías estatuas, no tenías así cosas, ¿verdad? Pero tú no tenías a Dios, por tanto eres un idólatra. Idólatra de cualquier cosa. Idólatra significa no que tú hagas ídolos o estatuas, sino idólatra significa que tú idolatres cualquier cosa menos a Dios. Todo lo que tú ames más que a Dios, ese es tu ídolo. Nuestros nietos pueden llegar a ser nuestros ídolos, ¿verdad? ¿O no? Sí. Nuestros hijos, el trabajo también incluso. Sí, nuestra esposa, nuestro esposo, o sea, el esposo de cada uno también. ¿Vale? El fútbol, así es, el deporte son idólatras porque están ahí, pagan miles de dólares por ir a ver juegos como esos y gastan dinero y ahorran todo el año para estar en esas cosas. Sí. Y pelean por eso, o sea, es idolatría. Hasta el carro. ¿Vamos? Puede ser tu ídolo, hasta el carro. Ah, pero todo tiene sí. que le dé el aire. Todo sí, todo lo que está fuera de Dios, todo lo que tomes más que a Dios, ese es tu ídolo. ¿Me entiendes? Así que cuando no conocías a Dios, hermanos Gálatas, ustedes eran idólatras. ¿Y tú, hermano Héctor, eres idólatra? Sí, También. ¿Pablo era idólatra? también. También. Él estaba aferrado a sus cosas. Aunque conocían a Dios por la palabra, pero todavía Dios no los había conocido. Lo que sí lo conocía en su secreto, pero no había dado a conocer que lo conocía. ¿Me entiendes? Hay un momento, Dios nos conocía a nosotros desde antes que el mundo fuese, pero no nos dio a conocer hasta que Él nos llamó a nosotros. Nos llamó para ser sus hijos. Así que Él nos llama así, ¿verdad? Y en el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a ese pasaje. Pero más bien en Efesios. Es en Efesios 2. Sí, Efesios 2, versículo 11 y 12. Esa es la vida pasada antes de conocer al Señor.
En 11 y 12 de Efesios capítulo 2, versículo 11 y versículo 12, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, otra vez, vamos al punto, hacia atrás, a la vida pasada, antes de conocer al Señor. Dice, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora es el antes y el ahora. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Para derramar su sangre por nosotros. Y fue la sangre del pacto de Dios la que nos acercó al Señor. Luego más adelante, capítulo 4, versículo 17, ahí mismo de Efesios. 4:17. Sí, 17. Por tanto, hasta el 19. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios. Sí, es que tienes otra versión. ¿Sí? Sí. Bueno, Pero a lo mejor es Esto 4. pues, sí, 4, versículo 17. Esto pues digo, A ver, hermana Sonia, léanos. sí, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en tenebrosidad, entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Les sigo? Sí, Los cuales sí. después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para conectar con avidez toda clase de impureza. Esa es la vida pasada de cada uno de nosotros, ¿no? Porque éramos gentiles, estábamos así. Dice el apóstol dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así que antes de conocer al Señor, había en nuestra mente vanidad. Sí. ¿Ya? ¿Qué más había? Había un entendimiento entenebrecido. Éramos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Es lo que había en nosotros, ¿verdad? Antes de eso, estábamos así. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con la avidez toda clase de impureza. Entonces todo esto estaba pasando en la vida. Así que regresamos otra vez a Gálatas. Gálatas capítulo 4. ¿Verdad? Ahí estamos. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, aquí. Servían a los que por naturaleza no son dioses. Significa que fuera de Dios no hay Dios. Pero todos esos que están en tu imaginación son tus dioses. Son dioses para la gente, ¿no? Así que esta gente tiene sus dioses. ¿Cuáles son los dioses que marca? Aquí marqué yo unos dioses que están en la palabra de Dios. Miren, en la Biblia tenemos los que la gente se formó en aquellos tiempos. Estaba Astarote. Era un dios. Sí, Astarote. Baal era otro dios. Y había otro dios que era Baal peor. Ese estaba peor que el otro Baal. Sí, porque el nombre de Baal era un dios de los fenicios. Y Baal peor, que estaba peor que todos, era dios, ¿verdad?, de los cananeos. O sea, hay diferencias. En cada lugar había dioses. ¿Cuál es el dios? Sí, entonces estaba un dios Dagón también. Ese dios que fue derrumbado. Y diosas. Y diosas, pues está la diosa Diana. La cera,
Acera, sí, así era, esa Acera sí, también. Diana era la que el apóstol menciona en Hechos, ¿no? Diana de los Efesios, que por cierto, Diana de los Efesios vino a ser una de las 7 maravillas. ¿Cómo se así es? Es una de las 7 maravillas. ¿Vale? Porque estaba muy bonito. Pues tal vez, porque es que los efesios eran los griegos, tenían toda la filosofía entre ellos. Ese dios o esa diosa era una quedó así como 7 maravillas del mundo. Estaba muy bien hecha. Sí. Y estaba Quemos, Moloch, todos esos eran dioses. Le daban Los niños. Así que todos esos se inventaron y lo hacían, pero eso dice que no son dioses, dice que por naturaleza no son dioses, dice Pablo. Y es lo que Pablo para quedar claro que fuera de Dios no hay Dios. Dice, eran dioses en sus mentes, en sus imaginaciones, pero dice el apóstol Pablo, a los que por naturaleza no son dioses. En verdad no lo son. Entonces, ese es el punto. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermanos Gálatas, y también aquí también, a los que estamos escuchando, si han conocido lo mejor, insensatas. si ya pasaron la universidad, ya están en una maestría, tienen un máster, Ay, ¿por qué te quieres? y ahora quieren irse al kinder, quieren irse con una maestra o un maestro que le enseñe el abecedario. Esclavizarlos. ¿Se cree que eso es lógico? No. ¿Verdad que no? Pues eso es lo que sucede. Ahí sucedía. Es lo que sucede con las personas que después de haber conocido al Señor Jesucristo, después de haber experimentado ese Espíritu Santo del Señor que te provoca en ti decir, Abba Padre, de que tú puedas orar al Señor, volver otra vez al mundo, a probar aquellas cosas del mundo. Entonces eso es ridículo, totalmente. Es decir que tú no apreciaste, no consideraste bien, no entendiste bien las cosas. Ahora, la pregunta es esta. Estos hermanos habían regresado otra vez al aburrimiento del mundo. ¿No? Se habían vuelto otra vez, porque el texto lo está diciendo. Porque, y el apóstol les pregunta, dice aquí la pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, y son débiles, y pobres, rudimentos del mundo, de rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? Y aquí, hermanos, cuando habla de débiles y pobres, está hablando de lo que la ley de Dios había dicho. Porque esto es lo que la ley de Dios hablaba de las ceremonias, de los ritos. Sí, los ritos. Dice el apóstol que estas cosas son débiles y son pobres. Porque cuando se hacían en aquellos tiempos tenía una función. Era hacer una sombra solamente. Era apuntar hacia algo en mucha debilidad. Y te apuntaban hacia aquel que venía. O sea, la función de esos ritos de ceremonias era apuntar hacia Cristo. Ahora que entienden la realidad, ¿por qué quieren volver a la sombra? Esa es la pregunta. Así que dice, quieren volver, y esta palabra volver es como, déjelo digo, es como si fuera la conversión. Cuando la palabra convertirse o la palabra arrepentirse, la conversión de una persona es la que tú experimentas. La salvación de Dios, que Él hace en lo secreto de ti, cuando Él te hace nacer de nuevo, que tú no te das cuenta, te vas a dar cuenta después, pero en el momento tú no lo sabes. Porque es como el viento que sopla donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni dónde va. Entonces, cuando Dios te salva, primero Él opera dentro de ti y te regenera. Después de eso, entonces viene un llamado de parte del Señor, es el llamamiento del Señor cuando te llama por el Evangelio. Y Él te llama, y ese llamamiento, al estar tú en esa nueva naturaleza,
tú lo puedes oír, ese evangelio. O sea, el sonido del evangelio llega como unas campanas a tus oídos nuevos ahora que están en ti. Y entonces oyes el evangelio como aguas frescas para ti, que estás tú sediento. Cuando lo oyes, ahora sí, provoca en ti, una vez que te salvó, provoca en ti ahora algo. Y es que ahora tú eres nuevo. Y cuando Él te llama, entonces tú ves en ti algo que tú antes no podías ver. ¿Qué es lo que ves en ti? ¿Qué ves en ti cuando Dios pone la luz dentro de ti? ¿Qué hay en nosotros? Pues hay mucha paz. No, antes de eso. En el viejo hombre, ¿qué hay en el viejo hombre? Pues Pecado. Pecado. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que va a ver la persona que ya no- cuando el Espíritu Santo del Señor está morando en él? Y está el viejo hombre y está el nuevo hombre. Pero cuando el nuevo hombre está implantado en ti, entonces mira el viejo hombre que está ahí. Ya no puedes pecar tan deliberadamente porque te redarguye. ¿Y qué es lo que ve ahora el nuevo hombre? Bueno, ve a ese viejo mañoso que está ahí, pecador, pero lo detesta. Él no quiere ser como él. Así es. Quisiera matarlo, quisiera ahorcarlo, ¿verdad? Porque es una lucha a muerte, ¿no? Entre los dos. Tanto el viejo quiere matar al nuevo como el nuevo quiere matar al viejo. Así es, una O sea, los lucha dos dentro de es todo. un duelo a muerte. Entonces, ¿pero quién desea las cosas de Dios? El nuevo hombre. Así que cuando ese nuevo hombre está implantado, que Dios lo implantó en ti, sin que tú lo supieras, cuando Él te llama y ya implantó en ti ese nuevo hombre, entonces ya oíste esa voz de Dios, pero con ese nuevo hombre, y ahora tú puedes ver que en ti hay pecados que tú antes no los podías ver. Por eso, viene otro aspecto en nuestra vida que se llama la conversión. Y esa conversión es la que tú sí vas a experimentar. El nuevo nacimiento que Él implanta en ti no experimenta, pero la conversión sí, porque en la conversión tiene dos aspectos. Uno es el arrepentimiento y el otro es la fe. ¿Cómo sabes tú que recibiste el llamado del Señor? Porque un día, cualquier día de esos días pasados, Él te llamó y tú sí escuchaste la voz de Dios. Toda la gente que estaba oyendo el Evangelio en la predicación, solamente tú la oíste y tal vez otro más, pero todos los demás oyeron las palabras, pero no entendieron y no pudieron ver lo que eran ellos, que eran pecadores. Entonces, cuando tú te ves como pecador, esa luz de Dios descubre tus pecados. Así que te conduce ese arrepentimiento hacia Dios. Pero cuando te ves así, también Dios te da otro aspecto, que también tú lo experimentas, que es la fe. Y esa fe es la fe en Jesucristo. Amén. Y ahora tú vas a tener esos dos aspectos en tu vida. Eso es lo que se llama conversión. Y tú la puedes experimentar. Esos hermanos de Galacia, pregunto, ¿lo habían experimentado? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero se habían vuelto otra vez allá. Se regresaron. A pesar de que habían experimentado. Es decir, una persona cristiana, a pesar de que ha experimentado, le puede pasar cosas como esas. Sí. Sí. ¿Qué provoca del corazón de Dios este acto? Tristeza. Tristeza. Pablo dijo, versículo 11, me temo Que he trabajado en vano. de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, tanto que les he explicado, he tenido cursos intensivos, cursos largos, más de 40 estudios de Gálatas, y todavía, ¿verdad? Y todavía estamos ahí patinando, atascados en lo mismo. Fíjate que- Entonces, hermanos, entonces, Es que el Señor- La lucha es dura, la lucha. sí, la lucha es dura. Una vez que tú eres cristiano, tú no vas a andar en una isla, ¿verdad? No. La isla de los sueños de oro. No, tú entras en una batalla, Es con una tu viejo batalla hombre. diaria. sí, y vas a pelear con él. Hacerlo bueno o hacerlo malo. Dice,
Guardé los días, los meses, los tiempos y los años. Y es lo que hacían ellos. O sea, entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, se fueron otra vez a guardar los sábados. Y ahorita vemos a personas que guardan los sábados, los zapatistas, con todo respeto para esas personas, pero quiero que escuchen bien. Y bueno, es un sábado, también deben guardar el sábado anual. Quiere decir, en la Biblia tenemos un sábado a la semana y también un sábado anual. Quiere decir que cada 7 años la tierra descansaba. En un jubileo. No jubileo. Sí, nada más en ese año. La tierra descansaba y entonces también debe ser lo mismo. Pero después de eso había el otro sábado del jubileo. En ese sábado del jubileo también había ahí, dejaban las tierras totalmente así y liberaban todo lo que estaba así. Entonces, esas son, si la persona quiere guardar los sábados así, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? Porque no somos de... ¿Por qué no guardamos el sábado, hermanos? Ahí? Porque no somos sabatistas. Bueno, no, pero, o sea, no somos, pero no, algún motivo o razón, porque en las escrituras tenemos que tener una razón bíblica. Porque en las ¿Vale? escrituras no dice. ¿Cómo ustedes dirían un sabatista que no guarda, por qué guardamos el domingo? Porque somos gentiles. Y porque el Señor resucitó en domingo. El primer día de la semana. No somos judíos, somos gentiles. A ver, Dice que el 6 días trabajará. Sí, el pero ¿por qué no guardan el sábado? Ustedes y nosotros. El Señor del Sí, sábado. él dice que guardar el sábado, el día de reposo para santificarlo. ¿Por qué la iglesia no guarda el sábado? Ya no me acuerdo. Tú lo dijiste una vez, Sí. pero ya no me acuerdo. Él es el Señor del sábado. Me doy. Colosenses 2:16. Este pasaje se lo deben saber de memoria. 2:16. ¿Estamos ahí? 2:16. Hasta el 19. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, y o días de reposo. Dice la palabra, todo lo cual es, ¿qué es todo eso? Sombra de lo que ha de venir. Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así, la pregunta es, ¿por qué no guardamos el sábado? A ver. Versículo 16. Porque Dios abolió ya la ley, o sea. ¿Dos qué? 16. Dice, nadie os juzgue, Eso era la sombra de lo porvenir y como ya vino, porque ese sábado era una sombra. de lo porvenir y Cristo ya vino. ¿Dónde está tu reposo ahorita? O sea, dice que tengamos un reposo. Entonces, ¿cuál es tu reposo ahorita? El cuerpo de Cristo. El cuerpo es de Cristo. La resurrección. Mateo capítulo 11, versículo 28. Un pasaje muy conocido. Venid a mí, Todos los que están trabajados y encargados. que yo los haré reposar. Descansar. Entonces, cuando estás en Cristo, tú ya no tienes un sábado, tienes todos los días de reposo. El estar en Cristo, tú no tenemos una orden de Dios de guardar el domingo en forma específica, sino que dice que cuando los hermanos se reunían lo hacían el domingo. Cuando Jesús se levantó de los muertos, fue un domingo. Su resurrección fue el domingo. En Corintios 16, primera carta, dice que se reunían el primer día de la semana. Entonces, esa fue la costumbre de los hermanos en la iglesia, el hacerlo así. Eran hombres de Dios, o sea, así nos dejó establecido la palabra de Dios. Lo hacían así y ellos no estaban violentando ninguna palabra de Dios, no estaban violentando el sábado. Lo hacían así. Entonces, tenemos esa costumbre, esa forma de la iglesia primitiva, como los apóstoles lo hacían ellos. Si los apóstoles no estaban en contra de la ley de Dios,
pero entendían perfectamente de la ley de Dios. Decían que todas esas cosas eran sombra. Así que, ¿por qué quieres irte tú otra vez a las sombras? ¿Por qué te quieres volver a las sombras? Es la pregunta que hace el apóstol aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 9. ¿Cuál es la pregunta aquí que hace el apóstol? 4. Versículo 9. Conociendo a Dios. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo le llama a esas cosas? El sábado, día de fiesta, de luna. ¿Cómo le llama el versículo 9 de Gálatas capítulo 4? ¿Cómo le llama? ¿Bueno, Sonia? Pero que Sí, pero no. La pregunta, a ver, ¿cómo? A ver si- ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a crecer? ¿A qué le llama eso? Esclavizar. Principios miserables, Versículo 10. dice aquí. ¿Vale? Principios miserables y sin fuerza. Dice Sí, en esta mira qué versión. interesante. A ver, léelo entre ti. Los cuales queréis volver a Dice, esclavizar. pero ahora que ustedes conocieron a Dios, o más bien que Él los ha conocido, ¿cómo pueden volver a cosas y principios miserables y sin fuerza? Qué forma de traducirlo, o sea que, y es que es verdad eso, o sea, es el punto. Otra vez Entonces todo eso someterse ahí. antiguo, si eso es como, hermana, si ustedes tienen una foto de su hijo aquí, entonces la van a ver, porque su hijo no está aquí. Pero cuando su hijo viene, ¿a quién quieren ver? ¿A la foto o al hijo? Al hijo. Pues es lo mismo que también. Cuando si el Señor ya llegó, tú olvídate de todo lo demás. Eso es sombra, es un rudimento, es débil, No tiene sin fuerza, comparado con la viveza de lo que está ya contigo aquí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no guardamos los sábados? Porque son sombra, débiles, pobres, y Leti dice ahí en la traducción, miserables. Miserables. Y esas cosas se refiere, versículo 10 del capítulo 9, 4 de Gálatas, se refiere, para que quede claro, se refiere a los días, a los meses, a los tiempos y los años. Y días ahí son sábados y todo eso lo demás. ¿Me entienden? Así que Pablo dice, os ruego hermanos, aquí termino yo, que os hagáis como yo, háganse como yo soy. Porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. O sea, cuando vino él a los hermanos, a los de Galacia, se hizo como ellos, no pecó como ellos, pero se hizo como ellos sin ley. Pero cuando iba con los judíos, entonces se ponía en la ley. Pero esa ley, cuando se rapó todo el cabello, porque es un voto, lo hizo no porque fuera meritorio, lo hizo porque era una forma que hacían los judíos. Así que era como judío lo hacía él. ¿Me entienden? Ese es el punto aquí. Así que creo que esto queda claro, ¿verdad? Queda claro aquí el punto. Y aquí lo voy a terminar, nomás para que nos quede claro que no tenemos que regresar a los viejos rudimentos Ya querer hacer obras. y querer hacer obras. Nosotros no somos judíos, éramos gentiles, pero ¿por qué queremos volver otra vez al gentilismo? Ellos volvían al judaísmo, nosotros al gentilismo. Bien, aquí termino, ¿verdad? Y la próxima clase ya sería hasta después y seguiremos con todo esto. No, acá. Aquí es en esta. Acá, mira. Pero ya se quitó ahí. ¿Cómo se llama? Acá. No se ve ahí. Ya se fue, creo. Quédala ahí.